Santas y santas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que estén bien como yo en esta tarde de lluvia hermosa, oliendo... llueve solo origami, esperando esta tarde de cortina de agua para disfrutar esta fragancia ideal para este momento. Así que quédense a ver el video porque vamos a disfrutar unos buenos mates con pan con chicharrón y hablar de el lector modelo de Umberto Eco. Un texto es una cadena de artificios expresivos que el destinatario debe completar. ¿Sí? Eso es lo que dice Umberto Eco. Ahora, ¿eso qué implica? Obviamente que el texto está incompleto. No solamente en su totalidad, sino en cada una de sus partes. Incluso aclara que si alguno de los términos lo buscamos en un diccionario y ya tiene una definición acabada, aún así sigue estando incompleto. Porque va a haber una carga que revele, que decodifique el lector. ¿Sí? Se refiere a textos escritos, él mismo lo aclara, así que habla tanto de emisor como destinatario, de la misma forma como habla de escritor y lector. ¿Sí? Así que son indistintos. Los textos, según el autor, tienen mayor complejidad que otras expresiones. ¿Por qué? Porque están plagadas de no dichos. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, el cuento de Mario Benedetti, Se acabó la rabia. Uno, como destinatario o como lector, lo primero que repone es muerto el perro, que es el refrán. No está escrito en el título, no está escrito en ninguna parte del cuento, pero el lector lo repone automáticamente. Por eso, siempre, hablando de literatura, uno tiene que tener en cuenta tres cosas. Lo que se dice, cómo se dice y lo que no se dice. Porque cómo se dicen las cosas es el puente entre lo que se dice y lo que no se dice. ¿Sí? En este caso, tomar parte de un refrán hace que no mencione algo, pero el destinatario, el lector, lo reponga de inmediato. La interpretación debe formar parte del mecanismo generativo, dice Eco. Por ejemplo, Borges, en sus cuentos, tiene un lenguaje dentro de todo accesible para la mayoría de los lectores. Sin embargo, toca temas y situaciones y datos e información que no solamente no siempre son verdad, sino que muchas veces remiten a diferentes áreas de conocimiento. Entonces, exige que uno sepa un montón de cosas para poder apropiarse completamente de ese texto, para poder reponer todo eso no dicho en el texto. Pensemos en los cuentos de suspenso. Si, por ejemplo, escribo un cuento de un policial y resulta que el primer sospechoso es el esposo de la víctima, es cirujano y ella murió por un corte hecho con un bisturí y se le extrajeron los órganos y se le cerró la herida de manera profesional. El primer sospechoso es él. Entonces, si todos vamos a estar sospechando de él y resulta que él era el asesino y no hay ningún otro sospechoso y no pasa nada entre medio, no hay historia. No hay nada que nos llame la atención. No hay ninguna propuesta literaria ni de ningún tipo en esa situación. La literatura se basa no en lo que se está diciendo, que por lo general es siempre más o menos lo mismo. Se habla del amor, se habla de la muerte, de la vida, los grandes temas de la humanidad. Pero lo difícil es encontrar una nueva forma de contar las historias. ¿Sí? La historia del amor no correspondido, Romeo y Julieta, fue reversionada 1000 veces. ¿Sí?
no contaron lo mismo que los Montesco, los Capuleto y demás, pero todas las novelas de la tarde tratan de eso, del amor entre dos personas de clases sociales diferentes. Lo mismo pasa en Titanic. En la película Titanic no deja de ser Romeo y Julieta, pero de una manera muy diferente se cuenta esa historia. Eso significa que el escritor tiene que prever los movimientos que va a hacer el lector, ¿sí? Los prevé entre comillas, o sea, dice seguramente irá por acá. ¿Qué pasa? Cada persona es un mundo, entonces no se puede premeditar de manera sistemática, inefable. Quizás uno, me ha pasado de leer historias de Sherlock Holmes y decir, acá debe pasar esto, y que realmente pase, pero en otras no. Y habiendo varios sospechosos y demás, entonces, o no habiendo pistas. Entonces, uno puede suponer ciertos caminos que va a seguir el lector y escribir en función de eso. Pero, pequeños saltamontes, las suposiciones pueden ser ciertas o no. Entonces, si escribo, por ejemplo, un libro demasiado técnico, si escribo sobre temas muy escabrosos o muy complejos, uno todo el tiempo, de manera más o menos consciente, está construyendo un destinatario. No es que dice escribo para este, lo va construyendo también. ¿Por qué? Porque yo le puedo ir tirando pistas, lo puedo ir orientando, como en la casa de Asterión, por ejemplo. En la casa de Asterión, si bien nadie sabe quién es Asterión, a lo largo del muy breve cuento, Borges nos va tirando algunos indicios como para que aquel que más o menos tenga una noción lejana pueda suponer o imaginarse o asociar y entender a raíz de esos puntitos, armar una red y comprender para dónde va el cuento, ¿sí? Así que cuando uno se sienta a escribir, toma infinidad de decisiones, al igual que el arquitecto al momento de hacer una casa. Por algo tiene techo, por algo tiene la caída del techo hacia el medio del terreno y no hacia la medianera del vecino. Por algo se hacen cimientos más fuertes si se va a construir un edificio que si se va a hacer una casa de un solo piso. Por algo hay ventanas y no son edificios cerrados. Por algo todo. En un texto pasa lo mismo. A ver, si escribo sobre temas muy escabrosos a alguien a quien le gusta la literatura tradicional, seguramente no le gustará. Por ejemplo, un Laiseca, con el cuento de la chica que engordó en el campo de concentración. No es un texto que le vaya a gustar a todo el mundo. O Washington Cucurto, o los poetas beat, como Gregory Corso. Ahora, a alguien de 15, 16, 17 años que está todo el tiempo activo, lleno de energía y de intereses en un mundo multimediático, globalizado, con redes sociales donde la inmediatez es moneda corriente, y seguramente las rimas de Becker le resultarán un poquito aburridas. Ahora, no se trata solo de la temática, sino de la forma, del lenguaje, del idioma. De diferentes formas vamos construyendo al destinatario. No solamente depende de quién viene, sino de qué pasa en el texto con ese que viene. Le vamos dando indicios, dosificamos la información que le damos toda la información, ninguna. Entonces, de esa manera, Umberto Eco nos explica lo que es para él un lector modelo. Por citar otro ejemplo, pensemos en Coelho. La novela creo que se llama 11 minutos u 11 segundos. A ver si anda por acá.
Acá. Unos momentos después. 11 minutos. 11 minutos. Trata de una mujer de Brasil que viaja a Suiza para convertirse en bailarina y resulta que fue engañada y termina ejerciendo la prostitución. A ver, uno que se imagina cuando lee ese resumen en la contratapa: drogas, trata de personas, violencia de género, mínimo. Sin embargo, Coelho escribe bestsellers, es decir, mejor vendidos. ¿Eso qué significa? Que su objetivo es vender todos los libros que pueda. Para eso, ¿qué tiene que hacer? Tiene que construir una obra accesible para casi todo el mundo. O sea que piensa en determinados recursos, en determinadas estrategias que va a encontrar el lector al momento de leer. Por ejemplo, hay repeticiones, el lenguaje es totalmente llano, las situaciones en cuanto al contenido también es bastante amigable, porque el problema de la protagonista no era la drogadicción, era que el jefe del cabaret las obligaba a hacerse controles médicos todo el tiempo. Los problemas que tenía no eran por violencia, ¿no? Los clientes no querían pegarle, los clientes eran multimillonarios que querían sacarla de esa vida y que viva en su mansión sin trabajar. Si esos son problemas, Dios. Entonces, la persona que no está habituada a leer a Borges, la persona que no está habituada a agarrar novelas del siglo pasado o del anterior, que no está acostumbrada a leer en castellano antiguo, que no está acostumbrada a recursos estilísticos complejos, que no está acostumbrada al análisis literario, lee esa obra y la tiene al alcance de la mano. Entonces hay un montón de gente que puede acceder a esa obra. Es decir, si tenés cierta experiencia como lector, podés acceder. Si no tenés experiencia como lector, podés acceder. Igual, bestseller. ¿Qué tipo de lector construye? Un lector cualquiera. Si cualquiera puede acceder a esa obra. Así que de esa manera él construye al lector. Construye su obra en función de un lector modelo. Y así como Borges te hace ir y venir por laberintos, muchas veces sin salida, y exige un trabajo de parte del lector que no todos los lectores están dispuestos a hacer, Coelho te pone en una escalera mecánica y te lleva solito a través de la historia. Eso es el lector modelo. Para Coelho, la mayoría de la gente conoce una experiencia lectora. Para Borges, un elitista. ¿Te gusta lo popular? ¿No te gusta la mitología? ¿No te gusta el trabajo del lenguaje? ¿No te gusta leer y releer y quedarte pensando y averiguar? Borges es un elitista y Coelho un mercader literario. ¿Eso quiere decir que la literatura de Coelho es mala? No, eso quiere decir que Coelho evidentemente conoce muy bien los recursos que tiene como escritor y conoce muy bien cómo utilizarlos, qué estrategia utilizar para llevar a cabo su objetivo. En el caso de la obra de Calvino, Si una noche de invierno un viajero, tenemos historias que empiezan y se truncan. Tenemos interpelaciones al lector que no son muy frecuentes en la literatura. La segunda persona por lo general se da en novela epistolar y situaciones similares, no es la fórmula más usada, pero
ese tipo de cuestiones, de vaivenes en la argumentación, donde tenemos una historia central y un montón de historias accesorias que nunca terminan, y de desviaciones. Eso seguramente puede representar para un lector un esfuerzo en vano. Ir a leer durante páginas una historia que no avanza ni termina ni nada, que quedó ahí, seguramente es un desgaste que cualquier lector no puede utilizar. Eso es para Umberto Eco el lector modelo, el lector hacia el cual está dirigida la obra. Y tenemos lo que es una obra abierta y una cerrada. Es bastante simple cuando se entiende lo que es el lector modelo. Cuando hay un solo lector modelo, como en el caso de los libros técnicos de medicina, de récord de maratones, de ingeniería, son libros muy específicos para un público determinado, para un tipo de lector determinado. Esos son textos cerrados. Y abiertos, Coelho. O sea, trata de vender, así que trata de estar al alcance de la mano, de los ojos y de la mente de todos. Bien. Espero que les haya gustado, que les haya resultado claro. Es bastante simple, me dejan saber cualquiera de las dudas que tengan en los comentarios y nos vemos en el próximo video.